en concreto los conceptos de vulnerabilidad y precariedad, que nos van, creo, a venir muy bien para explicar la violencia normativa y lo que ocurre con FEME. Ella define la violencia normativa como aquella que nos subjetiva, es decir, que nos sujeta y que a la vez ofrece a la teoría política una forma alternativa de pensar la agencia política que subvierta dicha economía normativa. ¿De acuerdo? Sería el panóptico sinóptico de Foucault, etcétera, las instancias de control que determinan previamente, discursivamente previamente, qué tipo de sujeto somos y a qué tipo de normas estamos sujetos. Butler nos dice en su obra de 2006, Vida precaria, el poder de la violencia y el duelo, que la pérdida y la vulnerabilidad parece ser la consecuencia de nuestros cuerpos socialmente construidos, sujetos a otros, amenazados por la pérdida, expuestos a otros y susceptibles de violencia a causa de esta exposición. Esto es la vulnerabilidad. Butler, el concepto de vulnerabilidad que trabaja Butler y que ella cree que define a todos los sujetos por igual. ¿De acuerdo? Todos los sujetos están definidos por la vulnerabilidad, es decir, por la exposición al otro, por la exposición a la mirada del otro, por la exposición al discurso del otro, por la exposición a la valoración del otro, y esto no se puede modificar. La vulnerabilidad es inherente a la condición de sujeto, dice ella. Esto nos va a venir muy bien, fijaos en lo del cuerpo, ¿no? Porque vamos a trabajar aquí ahora el concepto de cuerpo, ¿no? Y cómo somos vulnerables a través del cuerpo, ¿no? Pero que este cuerpo nos define. Me ha venido muy bien lo que la compañera anteriormente rescató de Brad Pitt, para que en el momento que vayamos avanzando en la conferencia lo traeré otra vez al discurso, cómo Brad Pitt, tú dices que a lo mejor le funcionó o no le funcionó, o por qué cambiaron. Yo creo que está determinado esa construcción discursiva de ese anuncio en función de quién lo protagoniza, un hombre o una mujer. Brad Pitt es un hombre, por lo tanto al hombre le pertenece el discurso. La materialidad de su cuerpo es accesoria, es fundamentalmente discurso. Mientras que para anunciar el mismo producto, la construcción discursiva no puede ser la misma, puesto que el discurso no es inherente, sino accesorio. Pero a mí lo que me parece interesante y rescatable de la teoría de Butler es que ella pone en positivo, pone en valor el cuerpo, la materialidad de ese cuerpo que ha sido siempre, como hemos visto hasta esta misma hora, denostado. Traeré aquí una cita de Haraway en la que dice que todas hemos sido profundamente heridas, ¿no? Bueno, pues eso, ese cuerpo que ha sido manipulado, ese cuerpo que ha sido discursivamente construido, cómo a través de los conceptos de la vulnerabilidad, la precariedad y la resignificación de ese cuerpo se puede poner en valor, ¿no? Frente a la vulnerabilidad está el concepto de la precariedad, y dice Butler, frente a la común condición ontológica de vulnerabilidad, Butler opone una noción más específicamente política, la otra nos define como sujetos. La precariedad nos define como sujetos políticos, con la cual designa una condición políticamente inducida. Hay cuerpos y hay sujetos que son precarios. Todos somos sujetos vulnerables, pero hay cuerpos y sujetos que son precarios. Queremos saber en qué consiste esa precariedad, ¿no? Ella lo teoriza en su libro de 2010, Marcos de guerra, las vidas lloradas. Ella dice que hay vidas que merece la pena ser vividas, que son livable, y vidas que no. Os pondré un ejemplo antes de ir a FEME, cómo esto se puede ver, enfocar de modo transversal y que no solo es una cuestión relativa a FEME, ¿no? Sino que estos ejes teóricos se pueden aplicar a otras cuestiones. Por tanto, para Butler, como os digo ahí, el cuerpo ha de ser entendido como forma de estar desposeído, como modos de estar referidos a otros, como formas de ser y estar que no son propiamente nuestras, vivimos con otros, y que se subordinan a regulaciones sociales que nos anteceden, que son preexistentes al sujeto. Por eso nos vestimos como nos da la gana, pues parece que no, ¿no? O sea, es la libertad entre cómo usted cocido completo, medio cocido o solo sopa de cocido, ¿no? O sea, son regulaciones sociales que nos anteceden. Esto lo podríamos hilar argumentalmente con, sí lo conoceréis, ¿no? Pierre Bourdieu, la dominación masculina, concepto de violencia simbólica, esto sí, ¿no? El poder simbólico es este poder invisible que solo puede ejercerse, y aquí es importante, desde mi punto de vista,
para comprender por qué no entendemos discursivamente. Luego el fenómeno femen se puede analizar desde otros puntos de vista, desde el punto de vista sociológico, como movimiento activista, etcétera, pero este no es el que me interesa a mí, sino como discursivamente en el discurso no es inteligible femen, ¿no? Pues porque parece, si aplicamos esta idea del poder simbólico, que este poder solo puede ejercerse con la complicidad de quienes no quieren saber que lo sufren o incluso que lo ejercen. Es decir, con la complicidad de todos nosotros que nos convencemos de que algo es terriblemente espantoso o de que algo, por decirlo en términos académicos, no es inteligible en el discurso, no se entiende, no está en el espacio de consenso, ¿no? Vamos a avanzar en eso. En este sentido, Butler apunta en Deshacer el género cómo podemos subvertir los marcos regulatorios y la condición de precariedad. Es decir, encontrando dentro de estas normas de género que nos constituyen un espacio de subversión, un espacio en el que subvertir la norma, un espacio que nos permita ejercer agencia política, ¿no? Y ese espacio que nos permite ejercer agencia política para Butler se hace desde procesos de resignificación. Es decir, algo que tiene un significado determinado en el discurso, vaciamos ese significado previamente al que previamente asociamos este hecho, sea un sujeto, sea un hecho discursivo, y lo recargamos, le damos otro significado alternativo. Luego pondré o lo digo ya, el ejemplo que ella pone, que para nuestro contexto se podría traducir de las siguientes maneras, por ejemplo, en el ámbito de las relaciones homosexuales, ¿no? Cuando ellos utilizan el término maricón para referirse de forma familiarmente, coloquialmente, me dicen, ¡hey, maricón! ¿Qué significa maricón? Maricón es un insulto. ¿Qué estamos haciendo cuando dos personas que son homosexuales se dirigen una a la otra interpelándose cariñosamente como maricón? Estamos realizando un proceso de resignificación, es decir, un término que tenía un significado determinado, lo vaciamos del significado que tenía previamente y lo recargamos con un significado alternativo, dotando así al sujeto que lo ejerce de agencia política, ¿no? A ver si se puede ver esto en relación a el cuerpo, el discurso del cuerpo, el cuerpo como agencia política y los mecanismos regulatorios de violencia simbólica en el discurso. A ver. La pena es que pone PSOE, pero bueno, ya. ¿Lo conocíais este vídeo? ¿No lo habéis visto? No fue demasiado difundido, ¿no? El vídeo tiene discurso, o sea, es decir, cuando vemos la narrativa hay una voz en off, no hay nada, ¿no? Hay una música, luego hay un texto que es sobreimpreso y el propio discurso es el cuerpo, ¿no? Y al final nos lo explican como recupera tus derechos, el vientre es tuyo. Lo que aquí está narrando esta propuesta audiovisual es la colonización del cuerpo como cuerpo social. Es decir, es Foucault, es el PSOE haciendo Foucault, ¿no? El cuerpo de la mujer ya no es un cuerpo propio, ya no es un cuerpo que le pertenece, sino que es un cuerpo social, es un cuerpo compartido. Por lo tanto, los derechos de aquello que sucede sobre el cuerpo no le pertenecen al sujeto, sino que pertenecen a las instancias regulatorias de la sociedad. Véase en cada caso y época lo que pertenezca a la Iglesia, al Estado, etcétera, que legislativamente en este caso decide acerca del cuerpo de la mujer, ¿no? Es decir, no es un cuerpo que le sea propio, sino es un cuerpo
colonizado.